Hola, vamos a resolver ahora el cuarto problema de máquinas asíncronas y aquí tenemos el enunciado. Se trata de el mismo motor de los problemas anteriores y ahora mediante el uso del circuito equivalente aproximado se pide estimar en primer lugar los valores del par, la intensidad absorbida de la red de arranque y el par máximo y el deslizamiento para par máximo. Y en segundo lugar, para un deslizamiento igual al nominal, pues se pide determinar el par mecánico interno, la corriente de entrada, la potencia mecánica en el eje y la potencia activa solicitada de la red. Bien, el circuito equivalente que nos indica que usemos es el aproximado, es decir, vamos a dibujarlo aquí, donde vamos a considerar el circuito paralelo del núcleo justo en la entrada del circuito donde aplicamos tensión y el resto de parámetros agrupados. Aquí tendremos R1, X1, esta sería R'2 partido por S y esto sería X'2. Bien. Lo primero que nos pide el problema sería, mediante el uso de este circuito equivalente, estimar el valor del par de arranque. Este sería RF y esto XMU. El par de arranque es el primer parámetro que nos piden que calculemos. Bueno, pues para el arranque sabemos que el deslizamiento toma el valor unidad. Utilizamos la fórmula de par de arranque. Bueno, utilizamos la fórmula general de par y particularizamos para el valor de deslizamiento igual a 1. Esta sería la ecuación de par. Y ahora el par de arranque lo obtendremos haciendo S igual a 1 y tomando los valores de los parámetros de los problemas anteriores, los parámetros del circuito equivalente. Entonces tendremos que par de arranque será pues 3 por el número de pares de polos, que era 2, por el valor de la resistencia R'2, el deslizamiento vale 1, la pulsación sería 2 pi veces la frecuencia, y el siguiente cociente, vamos a escribir primero que es el más largo, el denominador, sería R1 más R'2 dividido de 1, con lo cual queda tal cual, más las dos reactancias que recordamos que eran iguales. Y todo ello es lo que va a dividir a la tensión de red V1 partido de raíz de 3, puesto que la máquina estaba en estrella, y operando todo esto pues nos da este par de arranque. Este es el primer valor que se nos pide en este problema, par de arranque de la máquina en modo motor, que como lo estamos considerando. Bien, ahora nos pedía también la intensidad, en el segundo lugar, la intensidad de arranque. Bien, sabemos en el circuito equivalente que estamos tomando como referencia, pues esta sería SI'2, la que coge para esta rama sería la I0, y la I entrante sería evidentemente la suma de ambas intensidades. Sabemos por tanto que la I intensidad I1, sea cual sea el régimen de funcionamiento, será I0 más I'2. En este modelo, este circuito eléctrico, I0 es constante, puesto que I0 es la intensidad que circula por el circuito paralelo y está conectado a la tensión de red directamente, a la V1, como vemos aquí. Por lo tanto, I0 no depende del régimen de funcionamiento. La I0 la calculamos en el problema 3 y salía 2,5
con un ángulo de 69,897 amperios. Esto, repito, es del problema MA03. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos ya esa intensidad, lo que nos quedaría sería calcular en situación de arranque la I'2. Bueno, pues tendremos que I'2 en situación de arranque será pues la tensión aplicada dividido de la impedancia de toda la rama para S igual a 1. Tendremos abajo la parte resistiva, sería R1 más R'2 partido por S, vamos a escribirlo, más la parte imaginaria sería X1 más X'2. Esto sería el denominador, y el numerador para intensidad vector sería pues la tensión de fase V1. Sustituyendo, pues tendríamos 0,25 más 0,423 dividido de 1 más J 1,154 por 2, y aquí arriba tendríamos 400 partido de raíz de 3, tomándolo como referencia 0. La intensidad pues 95,98 girado menos 73,58. Este sería amperios. Esta sería la intensidad I'2. ¿Cuánto saldría la intensidad I1 en el arranque? La I1 en el arranque sería la I0 más la I'2 en el arranque. Sería la suma de 2,5 girado menos 69,897 más 95,98 girado menos 73,58. Esto da un total de 98,475 amperios girado menos 73,49 grados. Estos serán amperios y esta es la I1 en el arranque. Por lo tanto, ya tenemos calculada el segundo parámetro. Realmente nos pide, a la hora de tener que dar este resultado, tendríamos que dar el módulo, pero bueno, realmente lo calculamos con su valor complejo. El siguiente parámetro que nos pedía era el par máximo y el deslizamiento para par máximo. Dada la forma en que hemos comentado de calcular el par máximo, pues tenemos primero que calcular el deslizamiento para par máximo. Bien, es el deslizamiento para par máximo, pues es el cociente entre R'2 y la raíz cuadrada de R1 al cuadrado más la suma de las reactancias. Para el caso de funcionamiento como motor, nosotros cogemos el valor positivo de la raíz. Bien, sustituyendo, tenemos abajo 0,25 más 2 veces 1,154 al cuadrado, ambos términos, y arriba 0,423. Resulta un deslizamiento para par máximo de 0,182, que es, bueno, pues otro de los datos que nos pedían en este problema. Y ahora con este dato introducimos el mismo en la fórmula general de par y podemos obtener el valor particular de par máximo para la máquina. Bien, pues entonces tendríamos, no vuelvo a repetir la expresión del par la hemos puesto al principio. Entonces a la hora de sustituir tendremos par máximo sería igual a pues 3 por P por R'2 dividido de S. Aquí sustituimos el valor de S para par máximo por 2pi por 50. Bien,
Ahora en el otro cociente pues vamos a tener R1 más R'2 dividido del valor del deslizamiento, todo ello al cuadrado como primer término del denominador, y ahora sumando dos veces las reactancias que tienen un valor igual y lo elevamos al cuadrado. En el numerador, pues igual que siempre, la tensión dividido de raíz de 3 porque la máquina está en estrella. Todo esto da un par de 198,05 Nm, que es pues el siguiente dato que hemos calculado de todos los que nos pedían. Vamos a continuación a calcular los parámetros que nos piden para un deslizamiento igual a 0, al nominal, a 0,034 en modo motor. Entonces a partir de ahora el deslizamiento va a ser el nominal en modo motor, como ya hemos dicho, y nos piden el par mecánico interno, la corriente de entrada, la potencia mecánica en el eje y la potencia absorbida de la red para este valor de deslizamiento. Bien, bueno, vamos a colocar el deslizamiento un poco más arriba. Entonces vamos a calcular en primer lugar el par. Para calcular el par, pues igual que hemos hecho en el mismo problema, usamos la misma fórmula, pero sustituyendo para el valor del deslizamiento específico que nos están dando. Voy a reordenar un poco los resultados con objeto de ganar un poco de más espacio en la hoja y procedemos al cálculo. Bien, el par mecánico interno pues será la expresión de par, pero para el deslizamiento que nos están indicando aquí. Sería por lo tanto 3 por 2 por 0,423. Lo estoy copiando justo de la ecuación de la expresión que está más arriba. Ahora sería el deslizamiento, que en este caso sería 0,034 por la omega, 2pi por 50. Y ahora continuamos, sería 0,25 R1 más R'2 dividido del deslizamiento, todo ello al cuadrado, más las dos reactancias al cuadrado, y en el numerador pues la tensión de fase al cuadrado. Operando todo esto pues nos sale un valor de 76,16 Nm. Esta es por lo tanto el par mecánico interno para la situación de deslizamiento nominal. El cálculo de la intensidad vamos a hacerlo también tal y como lo hicimos en este mismo problema. Nosotros ya tenemos el valor de la I sub 0. Bueno, primero recordamos que la I1 se puede obtener sumando la I sub 0 más la I'2. La I sub 0 ya hemos dicho que es constante, puesto que en el circuito equivalente que estamos considerando está situada a la entrada y depende exclusivamente del valor de V1, y sabemos que toma el valor de 2,5 amperios girado 69,897 grados. Por lo tanto solamente nos queda calcular el valor de I'2 para la situación del deslizamiento indicado. Sería en el numerador, tendríamos que colocar la parte real, que sería R1 más R'2 partido del deslizamiento. Estamos usando la misma expresión que hemos utilizado para calcular I'2 en el arranque, lo que pasa que ahora vamos a utilizar el deslizamiento nominal. Luego venía la parte imaginaria, que era 2 veces la reactancia, y en el numerador la tensión de fase tomada con referencia 0. Esta intensidad son 17,90 amperios girado 10,31 grados. Bueno, pues entonces la I1
sería la suma de las dos intensidades anteriores. Resulta pues 19,29 amperios girados menos 16,73 grados. Esa sería la intensidad absorbida de la red en la situación de funcionamiento a deslizamiento nominal. El siguiente dato que nos pedía el problema era el, estoy leyendo aquí el enunciado que tengo aquí, la potencia mecánica en el eje. Bien, hay que recordar que nos indicaron en su momento, en un problema anterior, que las pérdidas mecánicas eran pues de 200 vatios. La potencia mecánica interna era la potencia que se disipaba en la resistencia que habíamos llamado R' de carga. Por lo tanto, se podía obtener multiplicando por 3 el número de fases del estator, el valor de esa resistencia, que era la R'2 por el paréntesis de 1 entre S menos 1, por el valor de la intensidad que la atraviesa, al cuadrado, que es I'2. Sustituyendo, pues tendremos 3 por 0,423 por 1 entre el deslizamiento por 17,90 al cuadrado. Esto resulta 11.552,2 vatios. Esta sería la potencia mecánica interna. Como lo que nos pide realmente el problema es la potencia mecánica en el eje, pues la potencia útil será la potencia mecánica interna menos las pérdidas mecánicas. Sería 11.552,2 menos 200, queda 11.352,2 vatios, y esta es la potencia útil, que es la que nos pedían en el enunciado. Finalmente, lo último que nos piden es la potencia de entrada. Yo creo que la podemos calcular aquí. Vamos a subir un poco todo este término. Y tenemos ya sitio para poder calcular la potencia de entrada. La potencia de entrada la podemos calcular fácilmente pues con la fórmula de raíz de 3, tensión de entrada, intensidad de entrada, coseno del ángulo que forman V con I. Por supuesto que sabemos todo. Raíz de 3 por la tensión de entrada, en este caso hay que usar la de línea, serían 400 voltios, por el valor de la intensidad 19,29 que hemos calculado hace un momento, por el coseno del ángulo, en este caso, como hemos considerado siempre que la tensión de fase es de su ángulo es de 0 grado, pues tenemos que usar el ángulo que nos ha salido en el de la intensidad ISO1. Todo esto da como resultado 12.798,8 vatios. Este es el último dato que nos pedían en el problema, y con esto se puede dar por finalizado el problema cuarto de máquinas eléctricas asíncronas.